Dios les bendiga, hermanos. Estamos esta noche compartiendo con ustedes la palabra del Señor. Hoy que nos quedamos en casa tenemos que alimentarnos de lo que el Señor nos quiere hablar. Vamos a abrir las escrituras en el primer libro de Samuel, capítulo número 25 y verso número 10. Dice de la siguiente manera: Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo: ¿Quién es David y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son? Los jóvenes que había enviado David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Entonces David dijo a sus hombres: Cíñase cada uno su espada. Y se ciñó cada uno su espada, y también David se ciñó su espada. Y subieron tras David como 400 hombres y dejaron 200 con el bagaje. Pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo: He aquí, David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo, y él los ha zaherido. Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros, y nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos, cuando estábamos en el campo. Muros fueron para nosotros de día y de noche, todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Ahora pues, reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya puesto contra nuestro amo y contra su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos, y los cargó todos en asnos. Y dijo a sus criados: Id delante de mí, y yo os seguiré luego. Y nada declaró a su marido Nabal. Y montando un asno descendió por una parte secreta del monte, y aquí David y sus hombres venían frente a ella, y ella le salió al encuentro. Y David había dicho: Ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo, y él me ha vuelto mal por bien. Así haga Dios a los enemigos de David, y aún les añada, que de aquí a mañana, de todo lo que fuere suyo, no he de dejar con vida ni un varón. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno, y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra, y se echó a sus pies, y dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos, y escucha las palabras de tu sierva. No hagas caso ahora de mi señor, de ese hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre, así es. Él se llama Nabal, y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora, pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos, y todos los que procuran mal contra mi Señor. Vamos a leer hasta aquí. Gracias, Padre bueno y amado. Te bendecimos porque eres fiel, Señor, para enseñarnos, Señor, a reflexionar y tomar acciones, para enseñarnos, Señor, que la insensatez tiene un precio muy alto que pagar y que afecta a otros.
Ayúdanos, Padre, ayúdanos a no ser insensatos y también ayúdanos a cubrir, Señor, la insensatez de otros cuando se puede, Padre. Gracias, Padre, por una preciosa enseñanza que tú nos das en un tiempo donde quizás hay menos reflexión, hay menos se hace por ponerse a cuentas con Dios. Gracias te damos, Señor, bendecimos a tu pueblo, cada familia, Señor. Señor, mira cada dificultad, cada enfermedad, Señor, que pudiera haber, cada desánimo. Señor, guarda los ingresos, Señor, de tu pueblo, Señor. Por favor, te lo suplicamos. Ten misericordia, Padre, por todo. Gracias te damos, Señor. Bendito eres, Padre, a esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, en esta noche queremos compartir el tema reflexiona lo que has de hacer. Porque es importante conocer que la insensatez puede llevar al límite de nuestras vidas, puede poner en riesgo nuestras propias vidas, puede hacer que las cosas cambien en un momento. ¿Cuántas personas quizás en algo insignificante han perdido aún hasta la vida o han sido afectados sus familias? Simple y sencillamente porque hubo una discusión, hubo una intolerancia. No digamos, Señor, en aquellas cosas que son claves importantes en nuestra vida. Señor, sabemos que hay muchas cosas que tú puedes hacer en nosotros y en estos tiempos de dificultad, de crisis, es importante que baje esa dureza y esa terquedad que puede existir en el hombre. Porque aquí vemos el papel de una mujer, de la esposa de Nabal, que representa a toda mujer sabia, a toda mujer que edifica su casa, aquella mujer que es una fuente de gozo, de alegría, pero también una mujer de acción, una mujer de decisión, una mujer que fue suficiente la información y reflexionó rápidamente, tomó una decisión. Y estas acciones rápidas, acertadas, son las que evitan que se derrame sangre, que entre en situaciones que puedan salirse del control y que pueden afectar nuestras casas. Hoy más que nunca necesitamos guardar nuestras casas, porque ese fue una acción que vemos en esta porción y que nos gustaría reflexionar acerca de ella, porque muchos somos llamados quizás como Abigail a apaciguar las aguas, a tomar acciones que quien debería tomarlas no las toma. Pero Señor, ayúdanos en esta noche. Vemos en primer lugar en esta porción las malas acciones que vemos en un Nabal. Y es que Nabal, dice el verso 10, que respondió a los jóvenes que había enviado David y dijo: ¿quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. Nabal, vemos aquí que era un hombre que no tenía gratitud, porque si leemos todo el capítulo y leemos lo que David había hecho por Nabal y por su casa, por sus recursos, por su ganado, nos damos cuenta que enviar alimentos en un tiempo donde se está cosechando, donde hay abundancia, donde no se puede decir no tengo, era algo que realmente podía hacer, estaba a su alcance. Pero vemos también que era un hombre que no alcanzaba a llegar ahí, porque en su corazón no había gratitud. Algunas veces nosotros no alcanzamos a ver lo que otros hacen por nosotros, por lo que otros se sacrifican quizás, o se han sacrificado ya, y no somos capaces de agradecer lo que estos han hecho.
Y aquí vemos un ejemplo, un hombre de un corazón duro, un hombre testarudo, para el que no podía ver más allá que a sí mismo. O sea, un hombre egoísta. Y David fue quien le ayudó y le dio toda la seguridad que él necesitaba en el desierto. Su gente estuvo con él y lo menos que podía hacer era compartir. Y yo creo que hay momentos en los que debemos compartir, hay momentos en los que no podemos decir no, hay momentos en los que tenemos que abrirnos, hay momentos en los que realmente aún hasta el desconocido, aún hasta el que no está cerca, cuanto más a alguien que le había ayudado, como el caso de David. David huía, es cierto, de Saúl, pero era Saúl quien lo quería matar, él no era ningún delincuente. Así que no reconocer a quien nos ayuda es algo importante, porque la gratitud viene de que no reconocemos quién nos ayuda. Muchas personas por algo pequeño echan a perder o dejan de agradecer porque algo pequeño pasó y ya no le gustó, y todo lo que le habían ayudado se echa y se ve como, y se menosprecia y se ve como nada. Y aquí vemos nosotros a un Nabal que pone en balanza a sus esquiladores con David. Y dice: he de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son. Y los jóvenes que han enviado David se volvieron por su camino y vinieron y dieron aviso y dijeron a David todas estas palabras. Nabal no pudo reconocer la ayuda de David. Y no solo eso, sino que para minimizar la ayuda, como decimos aquí en el país, lo ningunea, lo ninguneó, ¿verdad? No reconoció nada de él, ¿verdad? Y eso es triste que una persona adulta no reconozca la ayuda que quizás le dio algún pariente o sus padres y lo vean de menos. Este no puede ser, porque ese corazón quiere decir que tiene una dureza que lo puede destruir. Entonces, por supuesto, oír las palabras de personas como Nabal y aquellos jóvenes enviados que eran mensajeros, que quizás les ha de haber picado las manos para hacer algo, ¿verdad? Les han de haber sentido el deseo de hacer algo por lo que estaban escuchando. Realmente no lo hicieron, esperaron, fueron a dar aviso y realmente no hacen nada, ¿verdad? Ante semejante semejante injuria, ¿verdad? Ante aquella humillación que estaba haciendo. Entonces, oír palabras a veces pueden alterar a cualquiera, pueden alterar y actuar, pero estos siervos no hacen nada, ¿verdad? Y van y dan aviso a su señor, David. Entonces David, dice el verso 13, dijo a sus hombres: cíñase cada uno su espada, y se ciñó cada uno su espada, y también David se ciñó su espada, y subieron tras David como 400 hombres y dejaron 200 en el bagaje. Dice el verso 13. La respuesta ante la ingratitud por las ofensas era tomar sus armas y responder ante tal agresión, ante tal humillación, porque se supone que alguien que ofende de esa manera, ¿verdad? Pues está provocando y quizás espera que el otro le responda, ¿verdad? Pareciera que así es, pero el necio a veces no mide ni siquiera consecuencias, porque las reacciones que vienen a aquel que ha sido humillado, la respuesta que puede tener puede ser en la misma proporción o mayor a la ofensa recibida, ¿verdad? O puede ser que alguien sea lo suficientemente
eh, sensato como para no responder y decir, bueno, voy a esperar que el Señor haga justicia. Y esto es lo que muchas veces enciende una llama, ¿verdad? Que después no se puede controlar. ¿Y cuántos de nosotros podemos actuar de una manera inapropiada y no se espera respuesta? Muchas veces no esperamos la respuesta que tenemos. Es decir, podemos humillar y no darnos cuenta que el otro va a responder y no dimensionamos cómo nos pueden responder. Pero Nabal quizás no se esperaba que hubiera reacción y fue algo muy extraño, porque él sabía que andaban armados, eran según estos 600 hombres, ¿verdad? Armados, y él cuántos podía tener, o sea, era una pelea desigual, pero el insensato no ve eso, ¿verdad? El insensato pelea contra el otro que está armado y él está desarmado, porque su insensatez lo ciega. Su insensatez lo hace creerse grande, ¿verdad? Por eso en esta situación de acciones erradas, equivocadas, humillantes, que humillan a otro, es algo que casi siempre tendrá una consecuencia en la vida. Nosotros debemos dar gracias a Dios, ¿verdad? Si a ti te han humillado, seguro que te recuerdas quién te humilló, seguro que te recuerdas cómo fue, y es algo que es difícil sacar del corazón. Por eso las reacciones son seguras, seguro que llegarán. Pero vemos aquí cómo un criado hace una diferencia, al igual que Abigail, ¿verdad? Un criado que dice el verso 14, pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal. Entiendo que era criado de los pudo haber sido uno de los de David que estaba ahí, ¿verdad? O también pudo haber sido uno de los criados de Abigail, ¿verdad? O de Nabal. He aquí, David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo. El criado le dice a Abigail, mujer de Nabal, dice, he aquí, David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo, y él los ha zaherido, él los humilló. Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros y nunca nos trataron mal. Entonces era un siervo de Nabal, ¿verdad? Y Abigail. Trataron mal, no nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos cuando estábamos en el campo. Muros fueron para nosotros de día y de noche, y todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Hace un resumen de lo que habían vivido junto a David, y parece que en esas situaciones nadie nos puede ayudar, pero hubo un siervo que se atrevió, ¿verdad? Se atrevió a ir ante su señora y decirle cómo estaban las cosas, porque ¿quién se atreve a decir las cosas como este siervo las dijo? Porque gracias al Señor hubo quien pudiera llevar salvación, porque el criado, al buscar a Abigail, que alguien que tenía que ser cubierta por su marido, ¿verdad? Por Nabal, pero que en este caso iba a tomar el liderazgo en algo muy importante, siendo una mujer sabia, este criado sabía que tenía que avisarle, porque era una mujer cuerda que podía confiar en darle esa información y no recibir un castigo, ¿verdad? O una reprensión. Entonces la información que le da es un verdadero resumen de la bendición que habían tenido junto a David. Y entonces y le cuenta cómo habían sido humillados, cómo los había tratado su esposo, que no correspondía a los beneficios que habían tenido estando con David, porque los había bendecido, ayudándoles,
les había bendecido siendo un muro de día y de noche, es decir, los había podido defender. Por eso, importante lo que este siervo hace, tan importante para nosotros cuando hacemos también lo que nos toca, movidos por el Señor. Entonces, aquí hay algo muy clave, ¿verdad? Que le dice este siervo a Abigail en el verso 17, cuando dice, ahora pues, reflexiona. Esa palabra es increíble, ¿verdad? Reflexiona. No dice, ponte a meditar todo un día, toda una mañana, no, reflexiona. Rápido tienes que llegar a una resolución. La reflexión es una resolución que nos lleva a una acción, que nos lleva a una decisión, que nos hace caminar, que nos hace ir más allá, hacer lo que corresponde. Entonces dice, reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Entonces el siervo está diciendo a su señora que debe pensar bien, reflexionar y tomar decisión, llegar a una conclusión rápidamente, porque ya no hay tiempo, hay que actuar. O deja que maten a su marido y afecta a toda su casa, o tiene que hacer algo para proteger su casa y a sus siervos, porque en esa condición también iba, en esa situación también estaba inmerso la vida de este siervo. Por eso el mal está resuelto, es decir, ya David ya viene, David ya va a actuar, no te puedes tardar, toma una decisión correcta, actúa, pues vienen por él, porque ya tú conoces cómo es tu marido, tú ya conoces cómo es él, como decimos aquí en el país. Él, dice muchas veces la mujer, ¿verdad? Él, refiriéndose a su esposo. Entonces, es un hombre, le dice el siervo, perverso. Y esa valentía que tiene este siervo para decirle esto, me impresiona, porque era algo de vida o muerte, que tenía que usar palabras para que Abigail actuara. Muchas veces nosotros podemos sentir una palabra dura, una palabra difícil, pero es la única manera que podemos reflexionar. Es una manera que nos puede hacer llegar a tener una resolución en nuestra mente y en nuestro corazón para tomar acciones. Porque no se trata solo de decir, sí, yo estoy de acuerdo, ¿verdad? Sí, él es insensato, es perverso. No, es de actuar. Por eso este hombre perdió la pena, perdió el temor de lo que le podía pasar, porque nadie se atrevería a decirle a la esposa, mire, es que su marido es un gran perverso y es un terco, hizo esto, porque capaz que le sale la cosa al revés, ¿verdad? Le puede salir como no esperaba, ¿verdad? Y sin embargo, este hombre se la jugó, como decimos, ¿verdad? Se tomó el riesgo. Entonces, llegamos nosotros a una conclusión, y es que realmente hay decisiones que cubren a otros. Por eso cuando en la familia, ¿verdad?, hay que tomar decisiones, deben de ser decisiones que protegen a toda la casa. Decisiones que va a permitir que tengamos bienestar. Y muchas de las cosas que traen más inestabilidad en la vida, en la familia, son las malas acciones que como padres tomamos, las malas acciones que muchas veces no medimos consecuencias, que estamos descubriendo o que estamos poniendo en peligro a nuestra propia familia, a la que decimos que amamos y protegemos. Entonces, las decisiones que vinieron a cubrir, en este caso,
Abigail estaba cubriendo a su marido, Abigail estaba ayudando a su marido, Abigail estaba realmente evitando las consecuencias, y por lo tanto, como la cabeza pierde la cobertura, en este caso ella tomó esa función, porque él la estaba rechazando. Entonces, no esperes que llegue el mal, sal al encuentro. O sea, hay cosas que pueden llegar a la vida que vemos que ya salieron, ¿verdad? Ya salieron. Hay cosas que son rápidas, ¿verdad? Hay cosas que si sale el mal no se alcanza a ver que ya salió, pero ya salió, ¿verdad? Como que alguien dispara un arma, no ve cuando sale, cuando ya el proyectil ya llegó, o sea, no lo alcanza a ver. Antes podían ver una flecha que salía y podían verla venir hacia ellos, ¿verdad? Y así muchas cosas hoy ya no las vemos, no se pueden distinguir, son tan rápidas, fulminantes. Pero hay otras que el Señor nos permite ver, permite ver que si estamos viendo consecuencias en nuestra familia, es porque realmente ha salido un mal, ha salido algo en contra, y que nosotros no debemos de esperar a que ese mal crezca o nos fulmine o nos termine. Por eso dice el verso 18, entonces Abigail tomó 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos, y los cargó todos en asnos. Y dijo a sus criados, id delante de mí y yo os seguiré luego. Y nada declaró a su marido Nabal. Y montando un asno, descendió por una parte secreta del monte. Y aquí David y sus hombres venían frente a ella, y ella le salió al encuentro. Y David había dicho, ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo, y él me ha vuelto mal por bien. Así haga Dios a los enemigos de David, y aún les añada, que aquí a mañana de todo lo que fuere suyo, no he de dejar con vida ni un varón. Había una resolución de parte de David de tomar acción, de tomar venganza, pero vemos que Abigail también hace lo propio. O sea, si estamos viendo, los dos están preparándose, uno para atacar, para vengar, y Abigail está preparando para ir a apaciguar ese mal que llegaba hacia su casa. Y esto ojalá nosotros lo pudiéramos ver, ojalá nosotros pudiéramos estar atentos, que hay cosas que ya están las consecuencias, que ya están las cosas por darse, y que realmente van a llegar en su momento. Y este es un buen ejemplo de Abigail, pues tomó provisiones de alimentos para llevarlas a David y su gente. Aunque esto no era lo que iba a, no era solo, ¿verdad? No era suficiente para calmar a David, puesto que lo habían humillado, pero sin embargo era algo necesario. No esperar a que llegara el mal a su casa, salió antes. Eso era importante. Pues si se debe hacer, hay que hacerlo. Y la misericordia de Dios, hay que actuar en esa misericordia, porque el Señor iba a hacer misericordia, pero estaba esperando una acción de Abigail. O sea, Abigail iba a hacer algo a la par de lo que el Señor haría. Hay que salir a cubrir la situación, hay que salir porque era necesario detener aquel ataque, y tenía que llevar lo que tenía que llevar, no era tan relevante comparado con la vida. Entonces,
era importante salir al encuentro, pero también era importante el encuentro mismo y la actitud para acercarse a aquel que estaba resuelto a actuar en defensa o en venganza. Por eso dice el verso 23, y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra y se echó a sus pies y dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. Como mujer no tenía ningún orgullo al tratándose de guardar la vida de su marido y de su casa. Eran polos opuestos, ¿verdad? Porque él, un hombre insensato, y ella, una mujer con mucha prudencia y humildad. Entonces se acerca y se baja del asno. Y vea esto, qué importante, ¿verdad? Se baja del asno. Porque muchos quieren resolver las situaciones difíciles, pero no se quieren bajar del asno, ¿ya? Pensando que el asno les da más caché, ¿verdad? Les da más, los hace ver más importantes, pero realmente el asno no aportaba nada extra, al contrario. Bajar significaba humillarse, ¿verdad? Bajarse del asno significaba rendición, y ella, siendo mujer, también era más significativo, porque era tratar de bajar la determinación que traía David, porque si David ya había salido, ¿verdad? Era como decir: no voy a salir por gusto, no me voy a preparar por gusto. Sin embargo, ella tenía una tarea muy difícil. Así muchas personas tienen tareas muy difíciles, pero no son imposibles. Aunque ya haya salido el mal, hay que salir a encontrarlo. Hay que salir a hacer la obra de Dios, porque la obra de Dios es necesaria en varias áreas, en varios campos, ¿verdad? Una es en oración, pero la otra es en la acción, ¿verdad? La otra son acciones certeras, ¿verdad? Que aunque nos haya dolido lo que nos hayan dicho, pero actuamos y no nos quedamos con eso, porque esas palabras duras solo fueron para ayudarnos a reaccionar. De otra manera quizás no hubiésemos reaccionado. Y entonces ella se inclina a tierra y pide permiso para hablar. Porque qué importante, ¿verdad? De nada sirve hablar si no me quieren escuchar. A veces uno está queriendo explicar cuando el otro no tiene intención de oírnos, no quiere oírnos. Es por gusto, más exaspera al otro lado, más se afecta al otro lado, más indispuesto está el otro lado a escuchar razón. Por eso ella hace lo correcto porque le dice que sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha la palabra de tus siervas. Entonces una actitud muy importante a la hora de acercarse, una actitud correcta que muchas veces nosotros no tenemos, la actitud de humillación cuando se ha hecho algo que no era correcto, todavía es más, es necesaria, pues, porque ya el daño estaba hecho y ella iba representando a su precioso marido, ¿verdad? Ella iba representando su casa, ella no quería que pasara lo peor, y esto realmente debe impresionarnos, porque muchos hemos sido ayudados, ¿verdad? Y no hemos tenido, no ha nacido, ¿verdad?, la gratitud en el corazón. Pero esta mujer entendió lo que se jugaba y trataba de ser escuchada en una situación muy difícil. Por eso
hace una súplica y le dice, no haga caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso de Nabal. Le toca hablar lo que es de su marido. No estaba mintiendo, pero era una palabra muy difícil, ¿no? Pero tenía que hacerlo. La vida estaba en juego, la vida de esa persona insensata, de ese hombre perverso, porque conforme a su nombre así es, se llama Nabal, y la insensatez está en él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi Señor. Entonces tiene que hablar la verdad de su marido, lo que era en realidad su marido, para reducir la ofensa. Y le tiene que decir, sí, él es perverso e insensato. Y desgraciadamente, yo no estaba ahí cuando llegaron tus siervos. De lo contrario, hubiera sido diferente la cosa. Porque de seguro ella ya sabía cómo manejar esas situaciones de peligro. Era una mujer como muchas que tienen que actuar para equilibrar las cosas, para arreglar, para compensar la insensatez de sus maridos. Y esto era así, era una forma de ser veraz, ¿verdad? De ser correcto, de llevar la verdad, porque al decir él es así, pues quién más lo podía conocer, ¿verdad? Si era su esposa, ella sabía cómo era su marido, no le era ajeno. No podía decirle al siervo que le contó las cosas, eres mentiroso, si ya sabía que era así. Entonces, al hablar la verdad, hace equilibrar las cosas, trata de arreglar con esas palabras. Le agrega la bendición de haberse detenido David, porque le dice, David, realmente vive Jehová, vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte con tu propia mano. Y eso es importante, ¿verdad? Porque la venganza solo es del Señor. Nosotros no podemos responder muchas veces, aunque le puedan sobrar ganas, deseos de venganza. No se puede hacer. Debemos de esperar a que Dios obre, porque Dios obra de diferentes maneras que nosotros no entendemos, ¿verdad? Y por eso tiene que decirle él a David, el Señor te ha bendecido porque te ha detenido de derramar sangre, de tomar venganza por tu propia mano, porque eso no agrada a Dios, no agrada. Por lo tanto, evitó que David tuviera un pecado, evitó que David cometiera una locura también. Nosotros podemos hacer malas decisiones, pero qué bendición aquellos que nos apaciguan, qué bendición aquellos que nos hacen reflexionar, qué bendición aquellos que nos hacen cambiar de parecer cuando íbamos a tomar una decisión equivocada. Pero lo hace ella, le dice, te ha detenido, ha evitado que peques, y agrega que queda expuesto solamente Nadal como responsable, y por lo tanto, al no actuar, ¿verdad?, lo deja él solo delante de Dios. Por tanto, recibiría como un enemigo de David. Dios lo miraría como un enemigo de David, y el Señor actuaría. Dice, sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal
contra mi Señor. Un reconocimiento a David, a la grandeza de David, que en ese tiempo no era rey. Fue tarde darse cuenta de su insensatez, pero hubiera querido regresar y hacer lo correcto. Nabal, quién sabe, aunque le hubieran pasado el fin de la película, ya no hubiera reaccionado, porque muchas veces cuesta ver las cosas como realmente son, y nosotros sabemos, como dice el verso 36, dice, y Abigail volvió a Nabal, y aquí que él tenía banquete en su casa como banquete de rey, y el corazón de Nabal estaba alegre, y estaba completamente ebrio, por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. Mire qué importante. O sea, no llegó Abigail a decirle, vos que sos un insensato y te acabo de salvar, que te vinieran a matar, ¿ya? Porque otros le hubieran mandado por todos los medios que hoy hay, le hubieran mandado un texto, quizás al celular, mira, te acabo de salvar y vos no agradeces. No, pero ella no hizo nada, se quedó callada, y como lo vio que estaba ebrio, no le dijo absolutamente nada. Así que hasta el día siguiente, pero por la mañana, cuando ya a Nabal se le había pasado los efectos del vino, le refirió a la mujer estas cosas, y desmayó su corazón en él, y se quedó como una piedra. Y 10 días después, Jehová hirió a Nabal y murió. O sea, cuando uno lee el final, nos damos cuenta que la venganza llegó, pero no de parte de David. La justicia llegó, ¿verdad? No la venganza, sino que la justicia, porque realmente Nabal no reaccionó, todavía no se dio cuenta ni del mal que había hecho, ¿verdad? Y nadie se atrevía a hablarle, dice, ¿verdad? Porque así era él. O sea, era un hombre que no le podían llegar a decir cosas, ¿verdad? Porque reaccionaba de una manera inapropiada. Entonces, dice en el verso 7, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. O sea, no era una persona que le iba a decir, mira, te quiero decir algo, te voy a contar algo. No era una persona así. Por eso el resultado que tiene es un resultado muy difícil, porque hay una dureza en su corazón, hay una dureza que realmente tiene un resultado, ¿verdad? Porque dice que el corazón, ¿verdad? Su corazón desmayó, dice, ¿verdad? Desmayó su corazón en él. O sea, como quien dice, le dio un ataque, ¿verdad? Le dio un infarto, le dio algo ahí, y quedó también como una piedra. O sea, quedó como un vegetal, ¿verdad? Quedó afectado, y 10 días después murió. Un resultado fatal, un resultado muy, muy difícil, y quizás ver aquí que la obra de su esposa no fue suficiente para él, pero sí para todos sus siervos que fueron salvados, y también para la vida misma de ella y el bienestar de ella. Entonces, nos ayuda a entender que el Señor nos ayuda a entender que somos víctimas muchas veces de insensatos, pero también podemos ser escudos, ¿verdad? Al insensato, cuando los amamos, cuando realmente sabemos de que podemos
estorbarles, vea, como hacía Abigail. Le ayudaba a guardar su casa, porque Abigail pudo reflexionar y tomar una decisión rápida. No se puso difícil ni reaccionó inadecuadamente. Contrario a Nabal, que nadie le podía hablar, Abigail sí era una persona a quien le podían hablar. Qué conveniente es poder escuchar, qué conveniente es tener esa capacidad para escuchar, poder quedarse callado y solo escuchar, qué importante, porque mire, ella ni lo interrumpe, él le cuenta, y él dijo, por dentro reflexiona. Ella estaba pensando, sí, ya sé, es cierto lo que él dice, no me puede mentir. No le afectó en su ego, ¿verdad? Sino que reacciona de la manera correcta. Que así también nosotros podamos reaccionar de la manera correcta. Que así también nosotros podamos hacer lo que debemos hacer. Lo que realmente nos toca hacer. Que no nos quedemos petrificados, ¿verdad? Que no lleguemos a ese momento donde nos inunda y nos alcanza y nos supera nuestra insensatez y el mal que viene con ella, sino que tengamos la oportunidad en este mensaje de ver de que si nos toca por ese lado, el lado de cubrir, que podemos cubrir a otros, no importa, que siempre habrá bendición. Y si estamos del lado de los que somos humillados, saber de que hay alguien que intercede por otros, ese que intercede por el que ha hecho el mal, es una persona grande, es una persona que realmente tiene otras capacidades. La capacidad más grande del hombre, una de las capacidades importantes del hombre es humillarse, es pedir perdón, es poder decir, porque Nabal no podía ni siquiera reflexionar, ni siquiera agradecer, ¿verdad? No digamos pedir perdón, y era tan duro su corazón que cuando se lo movieron, se le rompió, ¿verdad? Y nosotros no podemos ser así, tenemos que ser dóciles al Señor, porque cuando el corazón escucha a Dios, tiene que cambiar, tiene que escuchar, tiene que humillarse, tiene que pedir perdón, y esa es una lección grande, porque si nosotros reflexionamos en estos días, que quizás alguna gente tenga más tiempo en sus casas de reflexionar, es un tiempo bueno para reflexionar, es un tiempo para sentarse, para escuchar lo que otros quieren decirnos, escuchar lo que otros quieren compartir, y dentro de eso de seguro habrán cosas que no están bien, pero que el Señor en este tiempo nos quiere cubrir. La iglesia tiene que ser cubierta, la iglesia sensata, la iglesia representada en este caso en Abigail, porque David, figura de Cristo, la amó después cuando quedó viuda y fue su esposa, porque podía reconocer la sabiduría que había en esa mujer, la sabiduría que tenía para ver el mal y para salir al encuentro a detener ese mal, a detenerlo no con espada, sino a detenerlo con una humildad, a detenerlo con humillación, a detenerlo con una palabra blanda, a detenerlo con una provisión, a detenerlo con todo lo que fuera posible, sin ninguna ínfula de nada, sin ninguna ínfula de grandeza, ni de ser mujer para decir yo no tengo por qué humillarme de esa manera, pero sin embargo lo hace y ella ve una gran recompensa. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos logre, que nosotros logremos entender que realmente Él es el que puede obrar en nosotros. Gracias, Padre Celestial, vamos a orar. Gracias, Padre Celestial, te bendecimos. Gracias, Padre.
porque tú eres fiel, porque tú has hecho en nosotros, Señor, muchas cosas grandes, porque tú, Señor, has podido actuar en nosotros de muchas maneras, porque tu palabra, Señor, llega a tiempo, porque aquel, Señor, que ha endurecido su corazón no se da cuenta que se va a romper, que le puede fallar su corazón, que puede quedar petrificado. Señor, ayúdanos a tener un corazón de gratitud, Señor, porque en estos tiempos, Señor, la gratitud pasa de largo, Señor. Lo que hay son exigencias, lo que hay son demandas, lo que hay son manifestaciones, lo que hay son otras cosas, pero muy poca gratitud. Y tú, Señor, has puesto en nosotros la necesidad de darte gracias. Y a esta hora, Señor, queremos darte gracias, Padre. Gracias por tenernos con bien, Señor. Gracias porque nos has dado un lugar, Señor, donde estar, Señor, donde vivir. Estar en casa parece algo fácil, pero muchos no pueden estar en su casa, no tienen ni dónde estar. Señor, gracias. Gracias, Señor, por lo que provees a nuestra mesa. Gracias, Señor, porque has sido muro de día y de noche. Gracias, Señor, porque no has permitido que el mal llegue a nuestra casa, Señor. Porque no has permitido, Señor, que tomen venganza de nuestras malas acciones. Señor, ayúdanos a salir antes, a encontrar el mal. Señor, que podamos reflexionar, que podamos entender la realidad, por dura que sea, Señor, de la falla, Señor, por duras que sean, para encontrar, Señor, con humildad, con humillación, con una palabra blanda, Señor, hablando la verdad de las cosas, Padre, y de esa manera detener, Señor, de esa manera contener, Señor, aquello que venía en contra, Señor, y eso se volverá, al contrario, se volverá en bien. Gracias te doy, Señor, por todos aquellos que están pendientes, Señor, que tu palabra llegue, Señor, a sus corazones, Señor, que la gratitud inunde su vida, Señor. Gracias te damos, Señor, hasta donde están, Padre, ahí, Señor, cada uno de mis hermanos, Señor, a esta hora, en el nombre de Jesús, Padre, en el nombre de Jesús, toca cada corazón, Señor, porque hoy es tiempo de reflexionar, pero también de actuar, de tomar resoluciones, Padre, rápidas, de cosas que ya sabemos quizás, de cosas, Señor, que alguien tuvo el valor de decirnos, Padre. Ayúdanos, Señor. Gracias te damos, Padre. Bendito eres, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. A tus pies simplemente rindo todo lo que soy. Eres tú, Jesús, el dueño de mi amor. A tu lado es diferente, tuyo es mi corazón. Eres tú, Jesús, mi luz, mi inspiración. Hoy tus brazos me consuelan y tu amor me da la paz. No existe nada que me llene más. Por eso quiero adorar y darte mi vida. Eres tú mi verdad, mi mayor alegría. Yo solo quiero adorar y darte mi corazón. Eres tú mi verdad, mi mayor ilusión. Eres tú mi verdad, mi mayor ilusión. Dios les bendiga, hermanos. Le damos gracias al Señor y el día domingo estaremos nuevamente a las 11 de la mañana con el mensaje de la palabra del Señor de Iglesia
de Misión Cristiana Judá en San Salvador. Dios les bendiga.